Muy bien, para resolver el problema, el ejercicio del convertidor de unidades, creé una clase base llamada unidad. En esa clase creé dos arreglos. El primer arreglo para contener los nombres de las unidades que vamos a utilizar para la conversión, y un segundo arreglo para eh, el factor de conversión de cada unidad con respecto a la unidad más pequeña, para poder hacer un proceso en el que cada unidad se va a convertir, para no estar preguntando si vamos a convertir de X a Y, si vamos a convertir de onzas a libras o de libras a... Entonces lo que vamos a hacer es tomar la unidad y convertirla a una unidad específica. Y luego esa unidad convertirla a la unidad destino. Solo hacer dos operaciones. Entonces por ello vamos a almacenar un arreglo en el que tenemos esas equivalencias, por así llamarlas. Luego necesitamos tres variables, ¿sí? La cantidad que vamos a convertir, y la unidad de origen y la unidad destino que entre la cual vamos a hacer la conversión. Luego creé un método llamado setUnidades que me va a servir, obviamente, como estas unidades, este nombre de unidades y esta lista de factores de conversión van a cambiar dependiendo de si son unidades de masa o de longitud o de volumen. Entonces yo en la clase base no puedo colocar los nombres de las unidades porque estos van a variar dependiendo del tipo de unidad. Entonces solo creo el espacio y van a ser inicializados desde la clase hijo a través de este método. Luego, aprovechando que vamos a tener el nombre de las unidades, creé un método para poder, a través de un combo box, poder llenar un modelo de combo box a partir de los nombres de las unidades. Luego tengo un método aquí que es el que va a servir para capturar los datos. Yo voy a utilizar una interfaz gráfica de usuario por eso en lugar de pedir los datos desde un teclado, los voy a pedir de una interfaz. Entonces por eso tengo dos JCombo que me van a servir para seleccionar las unidades, y un JTextField para poder ingresar la cantidad. Entonces, esto será lo mismo sin importar el tipo de unidad con la cual estemos trabajando. Siempre vamos a necesitar una unidad de origen, una unidad de destino y una determinada cantidad. Y luego el método en el cual vamos a hacer la conversión, que como mencionaba va a ser una conversión muy sencilla. Vamos a convertir la cantidad a una unidad intermedia, por así decirlo, que va a ser la unidad más baja que hay en ese tipo. Entonces, vamos a decir que la equivalencia va a ser igual a la cantidad de unidades que queremos convertir, convertidas a una unidad específica. ¿Sí? Entonces, como estamos hablando de la unidad más baja, todas las otras unidades van a ser múltiplos de esa unidad, por lo tanto lo vamos a resolver con una multiplicación. Y luego que lo tenemos en la unidad más baja, lo vamos a convertir a la unidad de destino, que siempre va a ser un divisor. Entonces, por ello, porque va a ser más grande, ¿verdad? Entonces, por ello, el valor intermedio que tenemos lo vamos a dividir entre el factor que corresponda a la unidad de destino. Y luego vamos a retornarlo, y como lo vamos a guardar en un JTextField, en lugar de retornarlo como un float, lo vamos a retornar como un string. Ahora, si vemos las unidades, eh, las tablas hijo, nos podemos dar cuenta que volumen hereda de la clase unidad, y en el constructor lo único que tiene es dos, uh, dos arreglos locales, en donde aquí sí ya el arreglo ya tiene los nombres de las unidades y tiene los factores de conversión. Aquí en este caso vamos a utilizar, como en volumen, voy a utilizar el centímetro cúbico como unidad estándar. Entonces yo digo que un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos, que un centímetro cúbico equivale a un centímetro cúbico, y que un galón equivale a 3785. Entonces ya tengo los nombres y ya tengo los factores de conversión. Entonces, con esos dos valores mando a llenar, o mando a ejecutar el método de la clase padre, para que estos
pasen a esos arreglos que vamos a utilizar, que son estos dos arreglos, ¿verdad? Entonces estos son los que realmente se utilizan en las operaciones. Entonces por eso volumen lo que hace, o la unidad, perdón, la clase hija lo que hace es colocar valor en un par de arreglos y mandar esos arreglos para que esos datos se almacenen en este lugar. Y eso mismo ocurre con cada una de las unidades, con cada una de las clases. Mira la longitud, la lista de unidades y sus equivalencias. Un metro equivale a un metro, un kilómetro equivale a 1000 metros y una milla equivale a 1600 millas. Y lo mismo con la masa. ¿Sí? Las unidades de masa, un kilogramo equivale a 32.5, en este caso estoy utilizando onzas, un kilogramo equivale a 32.5 onzas, una libra equivale a 16 onzas y una onza equivale a 11. Y una vez teniendo los arreglos, los mandamos a llenar. Entonces, la unidad, las clases hijas, en este caso lo único que me sirven es para poder saber cuáles son los nombres y los valores de equivalencia de cada una de las unidades. Ahora, ¿dónde lo vamos a mandar a utilizar? Aquí tengo una interfaz. Tengo tres combos. El primer combo para determinar qué tipo de unidades vamos a utilizar, si unidades de masa, de volumen o de longitud. Y luego dos combos que me van a servir para determinar la longitud, la unidad de origen, la unidad de destino, la cantidad de unidades y el equivalente. Y luego un botón para hacer el proceso de conversión. Entonces, si vamos al código fuente, vemos que voy a utilizar una variable de tipo unidad de la clase, de la superclase o de la clase padre, como lo quiera llamar. Luego en el constructor de ese formulario, básicamente lo que hacemos es la inicialización, ¿verdad? Pongo en blanco los combo box y le digo que al segundo JTextile que no quiero que sea editable, que sea solo de salida nada más. Luego en el item state change del primer combo box, básicamente lo que hacemos es aquí está el evento, y lo que hacemos es preguntar por el index, que sería el item que tenemos seleccionado. Entonces, si es 0, quiere decir que entonces seleccionamos masa y entonces unidad va a va a hacer referencia a un objeto de tipo masa. Entonces, en este momento se va a crear los arreglos específicos de ese tipo de unidades y van a pasar a la variable de la clase padre. O si es el segundo elemento, entonces se va a crear un arreglo, perdón, se va a crear una nueva instancia y sabemos que en el constructor está la creación de los arreglos, ¿verdad? Entonces, básicamente esto lo que hacemos es para crear los arreglos y después y enviárselos como para que se almacenen en los arreglos de la unidad de la clase padre. ¿Ok? Luego ya habíamos mencionado que a esta clase, a la clase unidad, le creamos un método de unidades para poder setear las unidades con las cuales vamos a trabajar tanto de origen como de destino. Esto ya lo habíamos visto aquí. Aquí está el método, ¿no? Lo único que hace es tomar las unidades que ya se inicializaron en el constructor aquí, ¿verdad? En cada uno de estos constructores, dependiendo de la unidad que hayamos del tipo de unidades que hayamos seleccionado. Si seleccionamos masa, entonces en los constructores irían estos valores en los arreglos, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, y aprovechamos ese arreglo para inicializar los combos y limpiamos los JTextile para que queden vacíos. Y en el evento del botón, pues básicamente lo único que hacemos es mandar a llamar el método datos, que habíamos mencionado que es básicamente el que sirve para leer. Este lo que va a hacer es tomar los dos JCombo para saber cuáles son los ítems seleccionados y tomar el JTextField para saber cuál es la cantidad que se desea convertir.
Entonces aquí lo podemos ver que así lo estamos haciendo. Mire, a este método datos le estamos mandando los dos JText, los dos JCombo y el JText. Y luego utilizamos el método convertir, que ya sabemos que lo que va a hacer es tomar esa unidad, esa cantidad y convertirla de una unidad a la otra y devolvernosla como un string para que lo coloquemos en el JText. Entonces vamos a comprobar a ver si funciona. Okay. Aquí esto fue lo que hicimos en el punto aquí en donde inicializamos. Le coloqué este en -1 para que no tuviera seleccionado ninguno y estos dos los coloqué vacíos para que se llenen hasta en el momento en que yo seleccione un tipo de unidad. Si yo selecciono masa, entonces este se me llena con las unidades de masa. Si yo selecciono longitud, este se llenan con los de longitud. Si seleccionamos volumen, se llenan con las de volumen. ¿Okay? Y luego, pues digamos que queremos convertir un galón, lo queremos convertir en litro. Bueno, entonces un galón tiene 3.785. Ahí está. Como le puse que le coloqué dos decimales nada más, el 785 se convirtió en 79, ¿verdad? Si son 10 galones, ¿no? Pero pueden ser galones convertidos a centímetros cúbicos, ¿no? O pueden ser litros convertidos a galones, o pueden ser longitudes, pueden ser 3.000 metros convertidos a kilómetros, que son 3 kilómetros, o 3.000 metros convertidos a millas, 1.88, o 5 kilómetros convertidos a millas, son 3.3, o 5 millas convertidas a kilómetros, que son 8. Entonces, ahí tenemos. Y la ventaja de esta lógica es que, si, por ejemplo, yo quiero agregar más unidades de longitud, pues lo único que tengo que hacer es, digamos, quiero agregar aquí, por ejemplo, pie. Yo solo agrego la unidad nueva y digo pie. Pie es, con respecto al metro, es 1 entre 3.28. Como no es necesario que yo lo coloque el valor, yo puedo colocar la fórmula 1 entre 3.28 y ahora 3.28 float. Y directamente yo hago el cálculo 1 entre 3.28 y escribo aquí el valor, ¿verdad? Lo que me resulte más eh, más adecuado. Entonces, si yo veo longitud, ¿no? Y aquí en lugar de 3 he estado manejando 4. Yo puedo decir que quiero convertir metros, y quiero convertir 10 metros. Me dice que 10 metros son 332.80 pies. Entonces, lo importante más que la lógica ahí no sale tan, no es tan relevante en este ejercicio, sino como el uso de la programación orientada a objetos. Tenemos nuestra clase padre, que contiene los métodos que son los métodos y los miembros que son de uso general, en este caso los arreglos, las variables y los diferentes métodos, ¿verdad? Y en las clases heredadas, subclases o clases hijas, como usted le quiera llamar, pues colocamos lo que es específico, ¿verdad? En este caso lo específico es ya no los arreglos, sino que los valores que contienen los arreglos, y después esos valores se los envío como parámetros al, al método que va a recibirlos y los va a almacenar en la instancia de la clase padre. Pues básicamente eso sería una forma diferente a la que ya nuestro compañero nos había presentado, ¿verdad? Que también es válida, pero esta es otra forma de poder trabajar ese ejercicio. Bien.